Jesucristo viene pronto. ¿Cuándo? Bueno, quién sabe, nadie lo sabe. Realmente ha sido una interrogante de los cristianos, tal vez en toda la historia de la iglesia. Los discípulos de Jesús, antes que él ascendiera al cielo, le preguntaron, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Lucas, el médico amado, es el autor del libro que lleva su nombre, del cuarto evangelio, así como del libro de los Hechos, el libro que sigue, que es considerado libro histórico porque narra sucesos que acontecieron en el principio de la iglesia, en sus inicios, hasta cuando ya fue una iglesia universal, extendida a gran parte del imperio romano. Bueno, tienen relación el último capítulo de Lucas y el primero del libro de los Hechos. Dice el capítulo primero, hay algunas cosas que podemos ver ahí. Jesucristo les dijo, no les toca saber cuándo viene Jesús por segunda vez, pero, o sea, ustedes no se enfoquen aquí porque no van a saberlo, enfóquense acá, porque esa es su labor. En el Evangelio de Lucas nos dice algo más. Dice la palabra que el Señor Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, las cuales hablaban de Él, que era necesario que padeciese, que fuese muerto y no obstante que iba a resucitar. Los discípulos conocían las Escrituras. Los judíos cada semana, cada sabbat leían y escuchaban explicación de las Escrituras. Había libros que contenían comentarios de los rabinos de la Torá. Y bueno, pero había algo que les faltaba, una comprensión espiritual. Podemos recordar que Nicodemo, aunque era maestro, era un rabino, no obstante, no entendió las cosas que Jesús les dijo hablando espiritualmente. Obviamente eran figura del lenguaje las que estaba usando Jesús para hablarle de algo, una verdad espiritual. Y Nicodemo se quedó patinando en su mente como que, ¿acaso es posible eso que dijiste? Claro que no era posible, pero era una figura de lenguaje para hablar de una verdad espiritual. Así los discípulos de Jesús no entendían la realidad espiritual. Era necesario que Jesús padeciese. ¿Cómo es posible? Si tú eres el Cristo, tú eres un gran personaje, un gran profeta, ¿cómo vas a padecer? ¿Cómo? ¿Acaso el mal se va a imponer? ¿El mal va a ganar al bien? Había interrogantes que no tenían respuesta en la mente de los discípulos de Jesús. Por eso dice la palabra que el Evangelio de Lucas dice que entonces les abrió el entendimiento. Estas son las palabras que yo les dije cuando todavía estaba con ustedes. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí viene lo importante para ellos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Pero esperen, yo voy a enviar la promesa del Padre. Bueno, encontramos varias cosas, tanto en Lucas como en Hechos, que son las mismas. Ustedes van a ser testigos. Es necesario que se predique este evangelio. Yo voy a enviar la promesa del Padre. Y más adelante también dice, recibiréis poder, dice Lucas. Espérense hasta que sean investidos de poder de lo alto. Dice así Lucas. Y lo repite Hechos. Bueno, ya he mencionado que era necesario que se les explicase, se les abriese el entendimiento para que entendiesen las Escrituras.
Lo otro es la importancia de enfocarse bien. ¿Qué es más importante? A la fecha, muchos cristianos están preocupados cuándo vendrá Jesucristo por segunda vez. Hay muchos libros que hablan y hasta algunos que calculan. Hay hasta tablas que tienen como cronológicamente ordenados acontecimientos que, si bien tal vez todo el mundo dijera no sabemos cuándo comienza todo esto, pero aparentemente sí se puede identificar cuando este hecho ocurra. Y ya en ese caso, si es identificado cuando viene, por decir algo, el anticristo, cuando comienza su labor, es bien fácil, vamos a contar 7 años y a los 7 años va a venir Jesús. O si acaso al principio no nos dimos cuenta, nos vamos a dar cuenta cuando el anticristo dé la espalda a Israel. Entonces van a faltar 3 años y medio, contados con día, meses, horas. No es posible. Jesucristo no quiso que se enfocaran en cuándo iba a venir otra vez, sino en hacer una tarea. Y Él dice y lo repite, y Apocalipsis lo enfatiza: vengo pronto. Si Jesús contestara la pregunta de los discípulos, no sería en términos de meses y años, pero sí sería: vengo pronto, vengo en breve. Y es que ese es algo espiritual, decir vengo pronto. No va a ser demasiado que sea ya después. Ya para qué viene, ya es muy tarde. No, jamás. Es más bien pronto, se pasan los años rápido. Las personas que creen que, bueno, vamos a ser jóvenes, tal vez nadie piensa que vamos a ser eternos, pero nadie piensa en que voy a ser viejo, voy a ser grande, se va a acabar esta vida. La gente como que trata de disfrutar la vida. Muchos cristianos aún piensan en esos términos. Bueno, no se trata de eso, hay que cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida. Eso sí, sin preocuparnos por el mañana. En cuanto a estar afanosos, o que nos robe el tiempo, la tranquilidad, el sueño, que estemos ansiosos. Por otro lado, debemos, al decir vengo pronto, valorar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, las bendiciones que Dios nos da. Bueno, vamos adelante. Yo quiero que pensemos en algunas cosas muy importantes respecto a lo que Jesús les dijo a sus discípulos, tanto en Lucas como en Hechos. Era necesario que se predicase su evangelio. Primeramente les dijo que era necesario que Él padeciera. Muchos cristianos no entienden que Él tenga que padecer. Yo tener que padecer, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, ya le pedí a Dios, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo este problema que no hallo la puerta? ¿Por qué se murió fulanito de tal? Era muy bueno. Porque hay personas que son malas y no se mueren, y los buenos se mueren. Hay muchos interrogantes. Bueno, ¿cuánto estás dispuesto a sufrir por la iglesia? Muchos cristianos, cuando sufren algo por responsabilidad de un miembro de la iglesia o de la iglesia, se resienten, se van no solo de la iglesia, sino del camino cristiano muchas veces. ¿Estarías dispuesto a sufrir por la iglesia? Como que no es concebible, como que la iglesia está para bendecirme, para cuidar, para que me ayuden, para que oren por mí, no para hacerme batallar o sufrir. Bueno, es necesario sufrir a veces. Pablo, mira lo que dice. Dice: ahora me gozo, Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Aún él lo hacía con alegría. Tengo que padecer, le pongo buena cara al sufrimiento y voy adelante. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Falta algo a las aflicciones de Cristo? ¿No sufrió lo suficiente? Bueno, sufrió para morir por nosotros. Pero para la edificación de la iglesia hay veces que hace falta sufrir. Y Pablo estaba dispuesto a ello y lo hacía aún con gozo. ¿Estás dispuesto a sufrir por la iglesia? Esto no es algo de cada día, pero en ocasiones un testigo de Jesucristo tiene que pasar por sufrimiento si quiere seguir en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia. Era necesario algo más también: que se predicase en todas las naciones. ¿Qué es lo que tenemos que predicar?
aquí en Lucas 24:47 Jesús les dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Las escrituras son ricas en su contenido, su significado, su alcance, su valor, etc. Podemos predicar muchas cosas de la Biblia. Podemos predicar toda nuestra vida y no podríamos predicar todo lo que la Biblia contiene. Claro que hay muchas cosas buenas, hay cosas difíciles de entender. Nos gusta oír lo bueno, lo bonito, las promesas. De hecho, cuando se habla de predicar, muchas veces se dice predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Ah, qué bonito. ¿A quién no le gustan las buenas nuevas? Lo que no nos gusta son las noticias malas. Cuando alguien comunica a una persona, dice, oye, tengo una buena y una mala. ¿Cuál primero? Y a veces no decidimos cuál primero, cuál después. ¿Qué es buenas nuevas? ¿Es correcto esta expresión? Bueno, Evangelion es como se traduce correctamente, buenas nuevas. Pero esto, pues parece más bien un adjetivo, aunque haya un nombre y un adverbio, toda la palabra buenas nuevas es como algo que califica un mensaje. Buenas nuevas, son buenas y son nuevas. ¿Pero qué es? Ese es el calificativo. Bueno, es una predicación del amor de Dios. Arrepiéntete y yo te perdono tus pecados. Arrepentíos y creed en el Evangelio, fueron las palabras de Juan el Bautista en el inicio de su ministerio. ¿Y qué predicó Jesús? Lo primero que dijo también fue, arrepentíos y creed en el Evangelio. La pregunta es, ¿qué tenemos que predicar nosotros como iglesia? Desde luego que también, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y a eso le podemos poner buenas nuevas. Pero si tú predicas, no te quedes diciendo voy a predicar buenas nuevas, el Evangelio, Dios te ama, etc. Eso es una parte. Lo otro es, hay algo que te separa para que no disfrutes esas buenas nuevas. La necesidad de arrepentimiento. La necesidad de que tú seas perdonado. Bueno, muchas personas viven con culpa por lo que hicieron en el pasado. Algunos otros con la zozobra, con ansiedad de que no saben qué pueda ocurrir en el futuro. Y están preocupados, ansiosos, algunos deprimidos porque tuvieron y ya no. Porque hubo tiempos de bonanza, pero parece que lejanos e imposibles de que regresen. Bueno, algo que no puede regresar, por ejemplo, son los años. Vamos cumpliendo años y cada vez nos hacemos más viejos, no nos hacemos más jóvenes. Bueno, en nuestro interior se puede renovar, dice el apóstol Pablo, pero físicamente sí. Si hemos vivido como debe de ser o satisfechos de la vida, los años de la tercera o cuarta o quinta edad se van a seguir viviendo en paz y disfrutándolos. Pero si alguien no está satisfecho con la vida que ha llevado, sus últimos años van a ser de insatisfacción, de frustración, de culpa, desesperación, impotencia, frustración, etc. ¿Para qué decimos más? Es terrible. Bueno, el hecho de saber que Dios te ama, el hecho de saber que aunque seas imperfecto, tal vez has sido muy pecador, el hecho de saber que Dios te puede perdonar, claro que es una buena noticia. Y era nueva porque, bueno, el pueblo de Dios estaba acostumbrado a oír otras cosas. Jesús les dijo con frecuencia, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Es una cosa nueva. Y esa cosa nueva es que no tienes que ser perfecto para agradar a Dios. Tienes que arrepentirte de lo que hayas hecho malo, de palabra, de obra, de acción, de omisión, y pedirle perdón a Dios. Él te perdona. No importa lo que hayas hecho, Él te perdonará si verdaderamente te arrepientes. Esa es una buena noticia. Ese es el Evangelio. Dios no viene por perfectos. Jesucristo dijo, el sano no tiene necesidad de médico. Yo he venido
a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos. He venido a buscar a pecadores para el arrepentimiento. Bueno, y ese es el día de hoy, y ese es el mensaje de la iglesia el día de hoy. Son las buenas nuevas, más ampliamente las buenas nuevas de salvación. Y son para todos. Dios no tiene favoritos. Dios tiene personas a los que nos ha encargado un mensaje. Tuvo un pueblo donde nació Jesús, donde les dio el Evangelio, y de ahí en adelante, pero para extenderse a todo el mundo. Los apóstoles tenían que ser testigos, tenían que ubicarse. Jesús los ubicó. Jesús les dijo, vosotros sois testigos. Cuando Jesús ascendió al cielo, cuando los discípulos se reunieron para esperar la promesa del Padre, Pedro, a quien Jesús les había dicho, apacienta mis ovejas, les dijo a los 10, es necesario que nombremos a uno para que esté con nosotros en esta labor que Jesús nos dio. Uno que haya estado con nosotros desde el principio, que se haya enterado de todas las cosas, que las haya visto y experimentado como nosotros. Eso es un testigo. Marturíos. Jesús les dice, ustedes son, bueno, la palabra mártir viene de la palabra marturión. Marturien, ustedes son testigos de estas cosas. Ustedes vieron. El apóstol Pedro dijo, en el libro de los Hechos están registradas estas palabras de Pedro. Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto fue cuando les cuestionaron, ¿por qué hacen lo que hacen? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, somos testigos, fuimos testigos, tenemos que decir las cosas. Y fueron atemorizados, azotados, encarcelados más de una vez, pero ellos siguieron haciéndolo. De hecho, estas palabras fueron cuando fueron amenazados, ya no prediquen de Jesús. Somos testigos, ¿cómo vamos a dejar de hacerlo? Ser testigo conlleva una responsabilidad moral. Tú supiste las cosas, ¿por qué no dices cómo fueron? Tú conociste a Jesús, lo viste, sus milagros, sus maravillas, lo que predicó, que era verdad. ¿Por qué no lo dices? Es en esos términos que pensaban. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Jesús les dijo, vosotros sois mis testigos. Él quiere que se den cuenta de la responsabilidad que esto implica. Es necesario que este evangelio sea conocido en todo el mundo. Ustedes son testigos, ustedes son los que van a predicar. Es necesario que tú y yo tomemos esa responsabilidad. Si conocemos del amor de Dios, muchas personas necesitan conocer esta noticia. Dios te ama. Dios te puede perdonar. Dios tiene buenos propósitos para ti. Hay personas que piensan que nadie los quiere. Creen que todo les ha salido mal y les va a seguir saliendo mal todo. Personas muy disminuidas en su persona y por eso también en sus planes o aspiraciones. Es necesario que conozcan la buena nueva, el amor de Dios, y que Dios nos capacita para vivir de acuerdo a los propósitos por los cuales Él nos creó. Algo Jesús les dijo a sus discípulos: tienen una gran tarea, ustedes son testigos, pero esperen la promesa del Padre. Se refería al Espíritu Santo. En otro momento les dijo: esperen hasta que sean investidos de poder de lo alto. Cuando les dijo, no les toca a vosotros saber cuándo vengo otra vez, les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Podrán ser testigos. Podrán llegar a ser hasta mártires allá donde fueren. El apóstol Pablo escribe a los Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, el Evangelio es poder.
Cuando una persona recibe el Evangelio, lo recibe, quiero decir, lo oye, lo cree, lo toma para sí, lo acepta, se manifiesta el poder de Dios. Dice Hechos 2:43. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y Hechos 3:6-7 dice, bueno, en lo que leímos en Hechos 2:43, a manera de resumen, dice que hubo muchas maravillas y milagros hechas por los apóstoles. Hechos 3, del 6 al 7, nos describe uno de estos milagros. Estaba un cojo pidiendo en el templo, en una puerta del templo, pidiendo limosna. Extendió la mano a Pedro para que le diera dinero. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Ni siquiera tuvo que ir a fisioterapia para fortalecer los pies y los músculos y los huesos. Se le afirmaron al instante pies y tobillos, pudo pararse. Y dicen las escrituras que como Pedro y Juan iban al templo, él los siguió, iba saltando, cantando, alabando a Dios, de gozo por el milagro recibido. Como la gente lo mirara sorprendida, como no creyendo. ¿Cuántas veces has visto cosas que dices, no lo puedo creer? Bueno, Pedro les dijo, varones israelitas, Hechos 3:12, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre. O sea, él no está ahí porque yo sea muy bueno, muy piadoso o muy poderoso. Sepan ustedes que este hombre está así porque lo hicimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay dos errores en los cristianos muchas veces y esto es tropiezo para que algunos no crean en el poder de Dios. Hoy día, me refiero a hoy día. Una cosa es que tú creas que Jesús hizo milagros allá hace 2000 años, hoy día. Eso es lo importante, porque Jesucristo es el mismo, dice la Biblia, ayer, hoy y por los siglos. Y nuestras necesidades son las mismas y acaso más grandes el día de hoy que cuando vino Jesucristo por primera vez. Bueno, necesitamos hoy lo mismo que los apóstoles, nosotros más, porque ni siquiera fuimos testigos físicos de lo que hizo Jesús. Recibiréis poder. Los errores son que a veces se pone atención en las personas, en el apóstol, en el predicador, en el evangelista, en el que oró y sucedió un milagro. Hay veces las personas ponen la vista en ellos. Ese es un error. Bueno, hay que poner la vista para oír. Tú me estás viendo, pones la vista en mí para ver. Pero si algo te agrada, te satisface, no se trata de que me aplaudas. Se trata de que oigas la palabra, la analices y veas si crees que es cierto. En ese caso, tómala para ti. Y si te es bendición, que digas gracias Dios por tu palabra. Es eso. Si tú me dijeras gracias por lo que dijo pastor, bueno, yo tengo que decirlo. Es mi labor, es mi obligación porque soy testigo de Jesucristo. Pero entonces no se trata de poner los ojos en las personas como que de ahí viene la bendición. La bendición viene de Dios, desde los cielos. Usa a siervos suyos para comunicar la bendición, eso sí. Pero el siervo de Dios no es que sea muy piadoso, no es que sea muy poderoso. Si el siervo de Dios ora y ocurre un milagro en tu vida, es porque Dios es bueno y porque el Evangelio es poder de Dios y porque tú creíste esa buena nueva de Dios. Créelo. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Le dijo Jesucristo a Marta. Bueno, Hechos 3:16, el apóstol Pablo dijo, por la fe en su nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros.
La fe que es por Él, por Jesucristo. Muchos cristianos se equivocan cuando dicen, yo tengo mucha fe, Dios me tiene que oír, yo estoy seguro que Dios me va a contestar porque yo tengo mucha fe. Y otra vez vemos el error de enfoque. Yo tengo fe, yo tengo mucha fe. No se trata de que tengas fe, ni siquiera se trata de que tengas mucha fe. Se trata de que tengas fe en Jesucristo y en lo que Él hizo. Cuando digas yo tengo fe, asegúrate de decir yo tengo fe en lo que Jesucristo hizo por mí. Es bien diferente, porque entonces estás enfocando en la obra de Jesucristo. Al final podremos decir gloria a Jesucristo. Porque si nada más dices tengo mucha fe, no faltará quien te vea y diga, yo quisiera tener la fe de ese hermano. Hay que enfocar bien las cosas. Dios no comparte su gloria con personas, con imágenes, con esculturas. A Dios sea dada la gloria. Bueno, el apóstol Pedro dijo así, por su fe a este hombre le es dada completa sanidad. Yo he visto en nuestro ministerio, en nuestra iglesia y en otros lugares innumerables milagros. Hoy día suceden milagros. ¿Cuándo? En cualquier momento. ¿A quién? A cualquier persona. He visto milagros en personas que son muy cristianas. He visto milagros en personas que apenas oyeron de Jesucristo, ni siquiera todavía no son cristianos. Bueno, lo que Dios quiere es mostrar su poder, el poder de Dios. No el de las personas, ni quiere mostrar es que Él es muy bueno, es que Él tiene mucha fe. No, es que Dios es bueno. Jesucristo dijo, no llames a nadie bueno, uno es bueno, vuestro Padre Celestial. Y bueno, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Es el mismo Evangelio, el que hemos de predicar hoy día. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Crees? ¿Puedes creer? Bueno, aun si tú dijeras, es que yo no creo, puedes decirle a Dios, Dios, yo quisiera creer, pero como que me falta algo para llegar a creer. Dijo uno así a Jesús, ¿tienes fe? Le dijo a Jesús, y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Hay veces que creemos, hay veces que hay incredulidad. Seamos sinceros. Si somos sinceros con Dios y le decimos, Señor, yo quisiera creer, pero a veces sí, a veces no. Que pueda creer. Hay veces que antes que creamos, Dios nos concede una maravilla. No porque creemos, sino para que creamos. Que Dios se manifieste en tu vida, es mi deseo. Sea cual sea tu necesidad, Dios se hace propicio a nuestras necesidades, a nuestra falta de entendimiento, a nuestra falta de comprensión, a nuestra desconfianza. Busca a Dios. Él no te va a defraudar. Buenas nuevas. Eso es el Evangelio. Buenas nuevas de salvación. Arrepentíos. Y viene el perdón. Y viene la bendición. Dios te bendiga. Síguenos sintonizando. Extensión Ministerios Filadelfia. Llegando hasta donde Dios nos lleve. Dios te bendiga.